Amados hermanos, les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es una alegría poder nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor. Quisiera invitarles que ustedes pudiesen abrir la palabra, también nos pudiesen acompañar desde sus hogares en el Evangelio según Marcos, capítulo 11, de los versículos 20 al 26. Jesús, después de haber maldecido la higuera, purificó el templo, y ahora Marcos nos dice que la higuera que fue maldecida se ha secado. Marcos 11, del 20 al 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Padre, en el bendito nombre de Jesús oramos a ti como nos enseña la palabra. Quisiera pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo en el día de hoy pueda iluminar nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu palabra pueda tener lugar en nuestra vida. Ábrenos, Señor, el corazón para que la palabra pueda producir cambios reales y efectivos en nosotros. Te ruego, Señor, que me ayudes para poder exponer de una forma fiel tu palabra. Y te ruego también por todos aquellos mis hermanos que están oyendo este mensaje, para que sean edificados, consolados, exhortados, confirmados en la fe, y que también aquellos que no conocen el Evangelio puedan arrepentirse de sus pecados y puedan venir a Cristo. Oh Padre, usa tu palabra para ejecutar tu decreto santo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y que Cristo el Señor sea glorificado. Te lo pedimos, Señor, con temor, con reverencia. Permíteme hablar de ti, Señor, a mis hermanos, para la gloria de tu nombre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor Jesucristo, aquí en el capítulo 11, tenemos ya 3 hechos que Marcos nos ha relatado: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, la maldición de la higuera estéril, luego el Señor purificó el templo. Después que el Señor purificó el templo en aquel día, los discípulos nuevamente pasaron por la mañana, dice allí, y pasaron por aquella higuera que el Señor había maldecido, y esta estaba completamente seca. Dice la palabra que estaba desde sus raíces, la higuera se había secado. Entonces Pedro se acercó al Señor y le hizo ese comentario: Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Como que estaba de cierta forma un poco admirado Pedro de lo que el Señor había hecho a aquella higuera. Entonces Jesús
le da algunas instrucciones a Pedro relacionadas con la oración. Primero aquí, hoy vamos a hablar sobre la autoridad de Jesús, luego vamos a hablar sobre la fe y el perdón. Autoridad, fe y perdón. Son los tres temas que nosotros encontramos. Obviamente hay más, pero nosotros vamos a abordar solamente estos. Ante las palabras de pronunciara nuestro Señor, la admiración entonces de Pedro, el Señor le dijo que cualquiera que dijera a este monte que se quitara y se echara en el mar, eso ocurriría si apenas nosotros creyésemos. Entonces la primera cosa que nosotros encontramos aquí en este texto es la admiración de Pedro sobre la autoridad que tiene Jesús. El Señor, de hecho, él maldijo a la higuera y le dijo: nunca más nadie coma de ti fruto. Nunca, jamás. Y la higuera inmediatamente a partir de allí empezó a marchitarse y se secó por completo. Entonces lo que nosotros vemos aquí, que las palabras que nuestro Señor Jesucristo le pronunció a aquel árbol, esto nos revela el gran poder y la gran autoridad que tiene el Señor Jesucristo sobre toda su creación. El Señor aquí pronunció palabras, en este caso fueron una maldición que el Señor lanzó sobre un árbol, y esto se realizó. ¿Por qué ocurrió esto entonces? ¿Por qué cuando el Señor dijo estas palabras, de hecho esta higuera se secó? Entonces toda la palabra, nosotros podemos responder a eso. Esto ocurrió porque toda palabra que ha salido de la boca de Dios, es una palabra que tiene autoridad, y por lo mismo esta palabra se cumplirá. La palabra de Dios y la palabra de Cristo tienen la misma autoridad. La misma autoridad. Nosotros vemos solo aquí en el Evangelio de Marcos cómo el Señor Jesucristo utilizó su palabra, su forma de hablar, las palabras que Él dijo, que Él pronunció. Estas palabras inmediatamente desde el momento que salieron de su boca, estas palabras provocaron un efecto, el efecto que el Señor quería que ocurriera. Por ejemplo, aquí nosotros nos damos cuenta en este texto y en este hecho en particular de la maldición de la higuera, que solamente el Señor Jesús, solamente el Señor tiene la autoridad por medio de su palabra para crear. Solo el Señor Jesucristo tiene esta autoridad para poder crear. Se nos dice, por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 9, versículos 3, versículos 6, 9, 11, 14, que el Señor dijo el Señor, haya luz, y hubo luz. O sea, el Señor pronunció la palabra, y esa palabra tiene autoridad y poder para ejecutar el deseo y el designio de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor alimentó a los 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños? El Señor allí colocó una bendición sobre aquellos elementos, los panes y los peces. Y estos se multiplicaron. Peces que no habían, que no existían, que no estaban allí en esa misma cantidad, que tal vez pudieron haber sido contados, no estaban, pero vinieron a la existencia. Fueron creados por el poder de la palabra de Dios. Esto es muy importante, principalmente por los días en los cuales nosotros vivimos hoy. Y un poquito más abajo voy a decir la gran importancia que tiene este principio, la autoridad que tiene nuestro
Señor Jesucristo y el poder que tiene la palabra de Dios. El Señor Jesucristo tiene la autoridad para poder crear a través de su palabra. El Señor Jesucristo tiene la autoridad por medio de su palabra para sanar. El Señor, estando en una sinagoga, en Marcos 3:5, le dijo a un hombre que tenía la mano seca: extiende tu mano. Y el hombre extendió la mano y fue sanado. Solo el Señor, la palabra del Señor, tiene poder para sanar. La palabra del Señor también nos damos cuenta que tiene poder para salvar. El Señor Jesucristo le dijo aquí al ciego Bartimeo: tu fe te ha salvado, tú has sido salvado. El Señor dijo: sé salvo, y el hombre pasó a vivir. La autoridad de la palabra de Dios tiene poder para dar vida donde hay muerte. Estando Lázaro muerto y en un estado ya de putrefacción avanzado, el Señor llegó allí, el Señor hizo un milagro y llamó a Lázaro hacia afuera, y Lázaro vino. Y no hubo una segunda llamada, fue solo una vez, porque la palabra del Señor tiene autoridad también para dar vida. El Señor también, su palabra tiene autoridad para perdonar pecados. El Señor Jesucristo le dijo a un hombre en Marcos 2:5: tus pecados te son perdonados. A aquel paralítico, el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, tiene autoridad para enseñar. En Marcos 4, del 1 al 20, se nos habla que el Señor Jesucristo les enseñaba por parábolas. Allí tenemos la parábola del sembrador. También vemos aquí que la palabra de Dios y la palabra de Cristo tienen la autoridad también para llamar a los pecadores y llamarlos de una manera eficaz y de una manera irresistible. En Marcos 3:13, el Señor dice: y los llamó para sí a los 12, a los que Él quiso, para que estuviesen con Él. El Señor los llamó y ellos vinieron. La palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, también vemos aquí que tiene la autoridad para maldecir. Nunca más nadie coma de ti fruto. Y la higuera se secó inmediatamente. Entró en proceso de decadencia y finalmente, en cosa de horas, la higuera estaba completamente seca. Es importante entonces considerar, amados hermanos, que las palabras que fueron pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo tienen poder. Sus palabras tienen poder para crear, sanar, salvar, perdonar, dar vida, enseñar, predicar, llamar, maldecir y bendecir. Las palabras del Señor tienen poder y tienen autoridad. Por eso que los discípulos quedaron asombrados al ver que después que el Señor había pronunciado unas palabras contra un árbol, este árbol se secara. Tamaño fue el poder y la autoridad que nuestro Señor Jesucristo demostró allí. Ahora, ¿por qué es importante considerar esto en relación a los días de hoy? Porque hoy se nos ha enseñado desde algún tiempo para acá que nuestras palabras tienen poder, que nuestras palabras tienen el poder para crear, para sanar, para salvar, para perdonar, tienen poder para llamar, tienen poder incluso para maldecir. Pero a la luz de la palabra de Dios, nosotros podemos ver, amados hermanos, que nuestras palabras no tienen poder para hacer lo que hizo nuestro Señor. Y nuestras palabras no tienen poder para hacer ni siquiera lo que hicieron los discípulos del Señor. Por lo mismo, entonces, no es correcto
que los cristianos abran la boca para hacer o decir cosas que solo Dios puede hacer. Este poder lo tiene el Señor. Su palabra tiene este poder. El Señor y la palabra son la misma cosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra. De tal forma que el Señor tiene ese poder, el Señor tiene esa capacidad, el Señor tiene esa virtud, pero nosotros no la tenemos. Por lo mismo, no es correcto que nosotros abramos nuestras bocas para hacer o decir cosas que solo le competen a Dios. Por ejemplo, a la luz de la palabra de Dios, nosotros podemos darnos cuenta que nosotros no podemos declarar. No podemos declarar nada. O sea, la única cosa entonces que nosotros incluso podríamos llegar a declarar sería nuestra pecaminosidad, nuestra ruina espiritual. Nada más que eso. Pero cosas tales como declaro la victoria, declaro riqueza, declaro prosperidad, eso no está a nuestro alcance. Si estuviese a nuestro alcance, con toda seguridad, todas las personas que abrazan el Evangelio, que frecuentan las iglesias, la iglesia del Señor, todas tendrían un nivel económico de vida elevadísimo, porque bastaba que nosotros declaráramos. Y me parece que es una actitud irresponsable decir a una persona que aunque la sanidad fue declarada y la persona no fue sanada, fue por la falta de fe que ella tenía. En vez de decir que esa cosa no funcionó porque eso Dios nunca lo ha enseñado en su palabra. Ha habido un fuerte movimiento hace algunos años, ya algunas décadas, que nuestras palabras tienen poder, que nuestras palabras tienen autoridad. Lo que yo sé, lo que tiene poder y autoridad es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene autoridad, pero no la mía. No se debe, frente a esto entonces, declarar. No se debe decretar. Yo decreto victoria, yo decreto sanidad, yo decreto vida, yo decreto riqueza. Eso no existe a la luz de la palabra de Dios. Es un engaño. Es un verdadero engaño. La única persona que tiene el poder y la autoridad para poder decretar es aquella que está sentada en el trono. Y ella ya decretó desde antes de la fundación del mundo. Dios ha decretado todo lo que ha de ocurrir en el tiempo y en el espacio, conforme a su santísima y gloriosa voluntad. Y aunque nosotros declaremos o decretemos la vida de una persona, si Dios ha establecido que esa persona ha de morir, va a morir. No importa lo que nosotros digamos o hagamos. Por eso que el Señor Jesucristo, cuando durante su ministerio, Él nos enseñó que nosotros debemos orar que se haga su voluntad, no la nuestra. Su voluntad debemos hacer, debemos pedir y debemos anhelar, pero no debemos decretar, porque nosotros no tenemos esa autoridad. Nosotros no somos una especie de mini dioses o un Jehová Junior. Nosotros no somos eso. Nosotros no somos dioses. Nuestras palabras no tienen poder para crear, para salvar, para perdonar. No tienen. ¿Quién la tiene? Es la palabra de Dios. Y el propio Dios, que es la palabra misma. No se debe incluso profetizar, como lo hacían los profetas de Dios, con un metinca, y en una de esas le achunto. Y con esto entonces
válido que tal práctica es válida. Todo lo que Dios tenía que decirnos, todo lo que Dios tenía que decirle al mundo y a su iglesia está aquí revelado en su palabra, en los 66 libros. Ni uno más ni uno menos. Allí nosotros tenemos todo lo relacionado con profecía. Y no interesa que alguien aparezca y nos diga que yo fui al infierno y allí estuve una semana en el infierno y vi cómo son las cosas y vengo de allá para acá, o fui al cielo. No está en la Biblia, no está en la palabra de Dios, debe ser desechado. Como decía Lutero, cualquier enseñanza o cualquier poder, aunque haga llover milagros, pero si va contra la palabra de Dios, debe ser desechado. Debe ser desechado. Solo la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad para hacer todo lo que yo he dicho aquí y lo que encontramos en el Evangelio según Marcos. Nosotros tenemos un cierto poder apenas con nuestras palabras para ofender a las personas y herirlas. Ese poder nosotros lo tenemos. Pero también eso es limitado, porque yo he visto, incluso una vez vi y escuché que un padre, cuando su hija se le rebeló y se escapó de su casa con su supuesto amante, el papá se enfureció y pronunció maldiciones contra ella. Maldita seas tú, maldita sean tus hijos y todas tus generaciones. Después me preguntaron que qué pensaba yo sobre eso. Palabras al viento, necedad. Nada más que eso. Y gracias a Dios, porque es así. Imagínense que las palabras de los hombres tuviesen poder y autoridad sobre nosotros. A veces con nuestras palabras dichas en la carne tenemos el poder de ofender. Pero nada más que eso. Pero de crear, de destruir, de levantar, de dar vida, de resucitar, de salvar, de perdonar, de llamar, solo lo tiene la palabra de Dios. A algunos les molesta esto. Les molesta. Piensan que cualquier persona que se levanta a la iglesia y que diga, yo soy profeta, yo soy un ungido de Dios, yo ahora soy apóstol, que a ellos no se les debe cuestionar. Y que si nosotros cuestionamos estos dichos, es como si nosotros estuviéramos blasfemando contra el Espíritu Santo. Si esa enseñanza que dice este supuesto apóstol no está en la palabra de Dios, debemos desecharla. Y el hecho de que alguien se autoproclame apóstol ya está fuera de las Escrituras. Porque a apóstoles solo hubieron 12. Y de una forma excepcional, Bernabé fue llamado también en el libro de Hechos. Y se acabó. Y el apóstol Pablo, que fue considerado después, fue agregado al número. Nada más que eso. En el día de hoy abundan los apóstoles, con palabras, profecías, declaraciones, decretos, pactos. Y la gente sigue en sus pecados. Y ellos mismos siguen viviendo en pecado y en maldad, en transgresión. Solo la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad. Solo nuestro Señor Jesucristo, las palabras que salieron de su boca, tienen poder y autoridad para producir un efecto inmediato y glorioso, según lo establezca su soberana voluntad. Jesús nunca dijo algo, y ese algo no funcionó. Y no funcionó porque el Señor dijo, bueno, esto aquí no funcionó porque aquí ustedes no tenían fe. El milagro que Él dijo, las cosas que Él tocó, todo funcionó. Todo. Todo. Y sin gritos, sin micrófonos.
todo Él, porque Él tiene el poder y la autoridad. Y eso lo tiene solo Él. Yo no tengo poder para sanar. Yo puedo orar por un enfermo y puedo pedir que Dios tenga misericordia y lo sane. Y de hecho Dios puede sanarlo. Pero lo va a hacer Dios, no yo. No es que todas las veces que ore yo o usted va a ocurrir un milagro. Eso está en las manos de Dios. Y gracias a Dios porque es así. De lo contrario, si nosotros tuviésemos ese poder y esa autoridad, nosotros viviríamos en mansiones, en calles de oro, en un lujo impresionante, que con seguridad los hombres cobrarían o aceptarían dinero. Pero eso no lo hacemos nosotros. Nosotros no podemos salvar a nadie. Ni siquiera nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Y ni siquiera nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos. Solo Cristo tiene este poder y esta autoridad. Y como nosotros no sabemos lo que el decreto de Dios revela o trae, tenemos que esperar en el Señor. Solamente en el Señor. Y no debemos prometerle a nadie nada. El Señor va a curar a este niño. Se lo doy escrito. ¿Cómo sabemos eso? Si el Señor, puede ser que el Señor haya establecido otra cosa. Yo he orado por mucha gente y esa gente ha muerto. He orado por matrimonios, esos matrimonios no funcionaron. No tengo poder ni autoridad, pero el Señor sí lo tiene y a Él debemos ir. En segundo lugar, nosotros vemos en este texto que cuando Pedro se admira, dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo: tened fe en Dios. Otras palabras, ¿por qué tú te admiras? ¿Por qué tú estás admirado de que la higuera se haya secado? ¿Tú no tienes fe? Y luego el Señor dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Usted me podrá decir: pastor, todo lo que usted me acaba de decir, este texto lo contradice. Y yo digo que no. El Señor aquí no está diciendo que nuestras palabras tienen poder, que nuestras palabras tienen autoridad. En lo que el Señor aquí está diciendo, que todo cristiano debe tener fe en Dios. Y creer que Dios también, en su soberana voluntad, puede intervenir de una forma que a veces nosotros no esperábamos. Aquí el Señor, cuando le dijo a Pedro: tened fe en Dios, el Señor Jesucristo aquí nos enseña entonces en segundo lugar la gran importancia que tiene la fe en la vida de un cristiano. Esta fe de la cual el Señor Jesucristo nos está hablando aquí. Porque el Señor le dijo: tened fe en Dios. Porque cualquiera que dijera a este monte: sal de aquí, desarráigate y échate en el mar. Obviamente esas son palabras metafóricas. Porque nunca jamás nadie ha echado un monte en el mar. Lo que el Señor está diciendo aquí, que nosotros debemos tener fe en el Señor a tal punto de confiar completamente en Él. Y que tenemos un acceso libre a Dios el Padre. Y que nuestros pedidos en humillación y en quebrantamiento pueden ser oídos, van a ser oídos. Y que Dios atiende la oración, aunque hay límites. Porque de hecho no es todo lo que nosotros pidamos que de hecho nosotros vamos a recibir, sino que todo lo que nosotros pidamos conforme a la voluntad de Dios, Él va a hacer. El Señor aquí está estimulando la fe de Pedro y de los demás discípulos. Esta no es la fe salvadora,
No es la fe que obra para justificación o que acompaña en el momento de la regeneración. Porque esa fe que el Espíritu Santo, ya que nosotros somos incrédulos, el Espíritu Santo nos da esa fe salvadora para que nosotros podamos agarrarnos de Cristo y creer que Él murió por nosotros en la cruz y nos perdona de todo pecado y de toda maldad y de toda transgresión. El Señor Jesucristo no está hablando de esa fe inicial. Probablemente el Señor estaba hablando aquí de lo que los puritanos le llamaban la certeza de la fe, que es diferente de la fe salvadora. La fe salvadora, todo cristiano, todo hombre regenerado la tiene. Pero después hay otros grados que están relacionados con el proceso y la aceleración de la santificación en nosotros por medio de los medios de la gracia. De que nosotros nos ejercitemos a medida que nosotros nos vayamos ejercitando en los medios de la gracia, como la oración, el ayuno, la palabra de Dios y todos aquellos medios, nuestra fe se va a ir fortaleciendo y va a ser una fe sólida, robusta. La fe para justificación, ella tiene como objetivo al Señor Jesucristo. Ella se agarra de Cristo. Cree que Cristo pagó la deuda. Cree que Cristo perdona mis pecados. La fe salvadora tiene como objetivo Cristo. Pero esta fe robusta de la cual nos habla, o la certeza de la fe, de la cual nos habla aquí el Señor Jesucristo, tiene como objetivo las promesas de Dios, que están reveladas en su palabra. Se agarra de ellas, de las promesas de Dios, las toma para sí, las saborea, se alimenta, se nutre, se fortalece y crece para la gloria de Dios. Es como si Jesús era como si Jesús le hubiese dicho a Pedro: pero ¿y por qué te impresionas? Porque yo le dije a esta higuera que se secara y de hecho se secó. ¿Eso te admira? ¿Eso te espanta? Tú debes tener fe en Dios. No debes dudar que la palabra de Dios no fallará jamás. Pero en ningún caso Jesús estaba diciendo aquí, o estaba enseñando, aquí con esto se declara, se decreta, con esto aquí tú haces lo que tú quieres, lo que tú quieras. Tú tienes una llave que puedes abrir cualquier puerta y puedes obtener todo lo que quieras. Porque incluso ni en la Biblia ni en la práctica es así. Y gracias a Dios que es así. Gracias a Dios que Él no atiende a todas nuestras oraciones. No responde a todos nuestros pedidos. Responde a aquellos que se encajan con su voluntad. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. La nuestra no lo es. Si su hijo le pidiera a usted un cuchillo afilado, ¿usted se lo daría? Aunque haga un berrinche, ¿usted se lo daría? ¿Usted le daría una Gillette a un niño porque se lo pide? Así también nuestro Padre Celestial no nos dará todo lo que pedimos. Nos dará aquello que Él sabe que será para la gloria de Dios. Y es por eso que siempre debemos orar según la voluntad de Dios. La fe entonces para la salvación se agarra de Cristo. La fe sólida se agarra de las promesas y cree. Y cree que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y se agarra y confía en ellas. Y esta fe es una fe que se desarrolla durante toda la vida cristiana. Y ella es alimentada, fortalecida, nutrida
por medio de los medios de la gracia. Así que, amados hermanos, aquí nosotros en la Biblia, la palabra de Dios, somos orientados a pedir con fe, a llevar todos nuestros ruegos, nuestros clamores y nuestras súplicas a Dios. Debemos llevarlo todo a Dios en oración. Sin embargo, existe un límite, y el límite es la soberana voluntad de Dios. Yo quisiera esto. Yo quisiera ser sanado. Yo quisiera vivir más tiempos. Yo quisiera vivir más generaciones. Yo quisiera tener este trabajo. Yo quisiera vivir en tal ciudad. Yo quisiera casarme. Yo quisiera esto. Yo quisiera esto otro. Pero Señor, como yo no veo más allá, que sea hecha tu voluntad. Tu voluntad. Tu voluntad. Dios es tan misericordioso, compasivo, lleno de gracia, que incluso a veces nos da cosas que nosotros nunca hemos pedido, pero Él las da, porque es su voluntad. La fe salvadora se agarra de Cristo, confía en Él, descansa en Él. Fe es confiar, fe es descansar completamente. Esta otra fe de la cual habló nuestro Señor Jesucristo, ella tiene como objetivo las promesas de Dios. Esta fe camina lado a lado con la palabra de Dios y con la práctica de la oración. Esta fe ve a Dios, el proceder de Dios, la ley de Dios, las escrituras de Dios. Y como decía Calvino, esta fe le dice amén a esas cosas. Esta fe no le dice, pero, ¿por qué el Dios de la ira? ¿Por qué Dios creó el infierno? ¿Por qué Dios no nos salva a todos? ¿Por qué Dios no nos sana a todos? ¿Por qué que Dios no condena al diablo luego y acaba con este sufrimiento? ¿Por qué Dios con un chispeo de dedos no hace que todo cambie? Esa es una manifestación de la incredulidad. Pero la fe, cuando mira a Dios y ve cómo Dios se manifiesta en la historia, le dice amén, amén. No entiendo, pero creo que tú eres perfecto. Esa fe es sólida. De esa fe Jesús le está hablando a Pedro y a los discípulos. Tened fe en Dios. Crean lo que Él dice. Confíen en Él. Porque Él no fallará jamás. Y el Señor dijo, pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras jamás pasarán. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta fe robusta camina lado a lado con la palabra de Dios, con la práctica de la oración. Toma la Biblia, la lee, la medita, se deleita. Se va a Génesis capítulo 3, descubre que allí hay un una terrible rebelión, terrible pecado contra Dios. Capítulo 7, el pecado ya había contaminado a toda la humanidad. Era insoportable la convivencia entre los hombres. Dios mandó un diluvio. Pero después, otros capítulos más adelante, tenemos una nueva generación. Sin embargo, allí hay una ciudad llamada la ciudad de la iniquidad, donde día y noche se peca contra Dios. Sodoma y Gomorra. El mundo en caos. El mundo convulsionado por el poder del pecado, de las consecuencias del pecado original. Pero si nos vamos a Apocalipsis, veremos
que Dios vence. La historia de la humanidad termina con Dios vence. Dios redime a sus escogidos y hará justicia contra sus enemigos. Y en esto la fe se sustenta. En esto la fe descansa. En esto la fe se alegra. Que lo que Dios dice en su palabra se cumplirá. Un cristiano que no tiene una fe robusta siempre va a vivir entre el 3 y el 4. Espiritualmente hablando, lo digo. Y siempre cuando viene cualquier tempestad, se avala terriblemente. Hay un problema en la iglesia, terremoto. Terremoto. En vez que otros con una fe más sólida y robusta, tranquilos. Esto no es la primera vez que ha pasado y tampoco va a ser la última. Desde que el pecado entró, el pecado ha causado división entre los hombres, daño, muerte, y lo va a seguir por todas las generaciones mientras haya vida en este planeta. Pero confiemos en el Señor, descansemos en Él. Pero aquellos que no tienen una fe robusta se avalan terriblemente. Hay algunos que ni siquiera son capaces de leer noticias porque quedan impactados. Pero el que tiene la fe robusta, nada lo avala. Nada lo conmueve. Porque su fe está puesta en Dios. Y a pesar que se mueva el piso, ella descansa. Ella confía. Esta fe reposa sobre las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas. El grado de paz interior que nosotros tengamos en nuestra vida cristiana depende del grado de nuestra fe. Poca fe, poca paz. Poca fe, poca devoción. Poca fe, poco gozo. Poca esperanza. Poca fe, mucha murmuración. Muchos reclamos. Mucha inestabilidad emocional y espiritual. El grado de paz interior entonces depende del grado de la fe que tengamos en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. ¿Usted conoce a alguna persona, por ejemplo, usted conoce a alguien que por todo se afecta? Una especie de un hipocondríaco que no, me va a hacer mal, me va a hacer mal, me va a hacer mal. No, un pesimista pero empedernido. ¿Usted conoce a alguien que a pesar que profesa la fe en el Señor Jesucristo, a veces vive peor que un incrédulo? Están llenos de temores. Llenos de temores. John Wesley tuvo una experiencia muy marcante en su vida. Un día en Inglaterra decidió atravesar el océano y se enfrentó con una terrible tempestad. Él pensaba allí que iba a morir. Se agarraba del mástil, mientras el barco parecía que se hundía con la fuerza y la bravura del mar. Pero allí también en ese mismo barco estaban los hermanos moravos, que se agarraban de las cuerdas, y cuando la embarcación bajaba con las olas, cantaban a Dios y glorificaban a Dios con todo el alma. Tenían la certeza que si muriendo ellos estarían en la presencia de Dios. Y Wesley estaba muerto de miedo. Ese día ellos escaparon, no murieron. Y cuando llegaron a puerto seguro, John Wesley se cuestionó: ¿por qué yo le tenía temor a la muerte? ¿Por qué? Y estos hermanos se gozaban. Ahí tenemos un ejemplo clásico de una fe débil y de una fe genuina, sólida, estable.
Las personas que tienen este tipo de fe débil, que si se sube un pájaro en los hombros, las deja en el suelo. O alguna mala noticia, ya están mal, terriblemente mal. Es porque no se han ejercitado, no han ido al gimnasio de la fe, no han tomado las promesas de Dios y tampoco han buscado a Dios en oración. Tenemos un caso clásico en las Escrituras, por lo menos tenemos dos. Habacuc, cuando dijo: el justo, estando una tremenda calamidad social, espiritual, allí en Jerusalén, en Israel, un terrible caos por el pecado de Israel. El Señor le habló a Habacuc estas palabras que como un relámpago iluminaron el cielo del Nuevo Testamento. El justo por la fe vivirá. Eso lo dijo Habacuc, está en el libro de Habacuc. El justo por la fe vivirá. Y él estaba lleno de temores, Habacuc. Este joven profeta no entendía el proceder de Dios. No lograba entender y no tenía paz. Como no entendía, no tenía paz. ¿Por qué te callas? ¿Por qué te demoras? ¿Por qué tú usas a gente mala para ejecutar el bien? ¿Por qué? Y ahí Dios le habló: el justo por la fe vivirá. En el capítulo 3, versículos 17 al 19, él cambia. Habacuc tuvo una experiencia con Dios y cambió. Y dijo estas palabras memorables: aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré y me gozaré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahí tenemos esta experiencia gloriosa. Poca fe, temor. Poca fe, duda. Poca fe, falta de confianza en Dios. Una fe sólida, independiente de las circunstancias adversas, trae gozo, trae paz. Y lo mismo encontramos el otro ejemplo en el libro de Filipenses, capítulo 4. Cuando el apóstol Pablo dice: aprendí a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, teniendo poco, teniendo mucho, aprendí a alegrarme y a contentarme. Y ahí dice esas palabras extraordinarias: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O en otras palabras, puedo pasar por todo. Puedo pasar por todo, porque Cristo me fortalece. Bienaventurado, dice J.C. Riley, el que anda por fe y no por vista, y verá cuán grandes son los beneficios que obtendrá su alma. La fe. Y él dice: y si queremos saber más sobre la fe sólida, la fe fuerte, la fe robusta, vayamos a Hebreos capítulo 11. Allí tenemos los héroes de la fe, que no anduvieron por vista, sino que anduvieron bajo una firme convicción de que todas las promesas de Dios eran verdaderas, ciertas y seguras. El último punto que quisiera tocar en esta hora es lo último que vemos en el texto. El Señor instruye a los discípulos: por tanto os digo que lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
Aquí tenemos otra enseñanza muy importante de nuestro Señor, la absoluta necesidad del perdón para con nuestro prójimo. ¿Qué nexo hay entre la fe y el perdón? ¿Qué nexo hay? ¿Qué conector une una cosa a la otra? Parece que es como que una enseñanza que está fuera de lógica, ¿no? Pero no lo es. Y el Señor aquí lo menciona. El nexo que hay entre la fe y el perdón es la práctica de la oración. En otras palabras, Jesús aquí está tratando sobre los mayores obstáculos que nosotros como cristianos podemos enfrentar en la práctica de la oración. Somos informados por la palabra de Dios que la fe es esencial para el éxito de nuestras oraciones. Porque ¿cómo podemos pedir a Dios algo o que perdone nuestros pecados si no creemos en Él? O dudamos de su fidelidad y de su perdón. De tal forma que la fe es esencial. Sin embargo, el perdón es fundamental para el éxito en la oración. Para que nuestras oraciones sean oídas, debemos, dice Jesús, perdonar. Pedro, en su carta, cuando se escribe a los hombres, dice que no debemos ser ásperos con nuestras esposas y que debemos tratarlas como un vaso frágil para que nuestras oraciones no sean impedidas. Y aquí traemos a colación un tema muy importante, como es la práctica del perdón. En otras palabras, lo que nosotros tenemos aquí en este texto es como si Jesús estuviera tratando sobre los mayores obstáculos que enfrenta la práctica de la oración, por la cual pedimos que la voluntad de Dios sea hecha. Me gustaría mencionar rápidamente 3 obstáculos a la práctica de la oración. Primero, el primer obstáculo a la práctica de la oración es la falta de oración misma. Lo terrible de nuestros pedidos de oración no es que Dios no los respondió. Lo más terrible es que estas oraciones nunca fueron hechas. Hay centenas de oraciones que nunca fueron hechas. J.I. Packer, cuando escribe, dice que uno de los grandes problemas del Evangelio de Occidente, se teme que los cristianos tengan un Evangelio modificado y se teme que ellos no oren, no busquen a Dios. El mayor obstáculo a la oración es no orar, no buscar a Dios. Tiempo para todo, tiempo para todos, tiempo para nosotros, tiempo para descansar, tiempo para nuestro cuerpo, tiempo para diversión, tiempo para andar con gente, tiempo para tratar con las cosas de Dios, pero no con Dios. Tiempo para todo, menos para la oración. Si lo más trágico de la oración es que muchos pedidos nunca fueron hechos. Ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo a la oración es la falta de fe en la oración. Por eso que dice, el Señor dijo que si pedimos alguna cosa, debemos creer que Él ha de atenderla. Pero Santiago dice, pero si pedís alguna cosa, si tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios, pero pidamos con fe, no dudando. Porque si dudamos, no recibiremos. Debemos probar la fidelidad de Dios y para ello debemos creer en Él. Y el tercer obstáculo que menciona nuestro Señor a la práctica de la oración
es la falta del perdón. Es impresionante lo que nuestro Señor hace aquí. Mete un gancho que parece que ni Pedro ni los discípulos lo tenían contemplado. El Señor les habla sobre la práctica de la oración, someterse y creer en el momento que se le pide a Dios algo, porque Dios es fiel. Y sin embargo el Señor dice, pero para que nuestras oraciones sean oídas, es necesario que perdonemos a nuestros ofensores. El Señor como que nos da a entender, amados hermanos, que en la oración, cuando nosotros estamos en oración, debemos estar revestidos de misericordia. Porque es allí donde nosotros nos comparamos con Cristo. Nos vemos frente a frente con Él. Y vemos cuán enanos somos, cuán pequeños, cuán diminutos somos. Y que somos terriblemente pecadores, terriblemente débiles. Somos corruptos. En nosotros hay necedad, hay corrupción. Si Dios ha visto necedad hasta en los ángeles, imagínese cómo será en el caso de nosotros. Cuando nosotros vamos a Dios en oración, vamos pidiendo misericordia, compasión, clemencia. Primero con nosotros, luego con los demás. Si esa es la lógica, nosotros debemos también demostrar compasión y misericordia con aquellos que nos han ofendido. En la oración debe haber misericordia hacia los demás. En la oración no debe haber amargura. En la oración debe haber perdón, porque si nosotros no perdonamos, ni siquiera seremos oídos. Y aunque nuestro ofensor no nos pida perdón, porque puede ser que en algún momento hayamos sido víctimas de alguna injusticia, y aunque nuestro ofensor no nos pida perdón, nosotros debemos vernos libres de la amargura, del odio y del rencor. Porque si en nosotros hay amargura, odio, rencor contra alguien, nuestras oraciones están bloqueadas. Dios no nos oirá. Dios no perdonará nuestros pecados. Pero si queremos que Dios aplique misericordia, compasión y gracia sobre nosotros, también nosotros debemos hacerlo con los demás que nos han ofendido. ¿Qué nos enseña el Padre nuestro? Perdona nuestras deudas. Y así declaro, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El cristiano es alguien que perdona. Si alguien ha pecado contra ti y esa persona viene a pedirte perdón, tú debes perdonarla. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Debes perdonarla. Obviamente tú no vas a olvidarlo, no vas a olvidar la ofensa, pero tú debes perdonarlo. Y la prueba de que tú has perdonado es que cuando tú te acuerdas de la ofensa que se te hizo, tú ya no sientes amargura, no sientes enojo, no sientes rabia, no lo sientes. Bueno, pecó contra mí, es débil, y yo no he pecado contra otras personas. Yo no he hablado mal de alguien. Yo no he sido en algún momento injusto contra mi propia esposa, contra mis hijos, contra mis padres, contra mis hermanos. ¿Qué derecho tengo yo de guardar rencor? Si yo también he hecho lo mismo, debo perdonar para que Dios me perdone a mí también. Aplicaciones prácticas. ¿Usted ha sido ofendido alguna vez? ¿Alguien le ha ofendido en su trabajo? ¿En su vecindario? ¿Ha tenido usted un vecino que le ha hecho la guerra? ¿Un familiar? ¿Una suegra?
¿Ha tenido usted a un pariente que le ha hecho daño? ¿O algún hermano en la iglesia? Lo más probable es que sí, ¿verdad? ¿Y usted se ha sobrepuesto al enojo? ¿Se ha sobrepuesto al enojo? Eso es lo que nos enseña aquí. Que no estemos remordiendo, saboreando el veneno. Si así ocurre, nuestras oraciones están bloqueadas y la debilidad será total. Total. Con relación a nuestros enemigos y adversarios, ¿usted usa los salmos imprecatorios contra ellos? ¿O intercede por ellos? El Señor Jesucristo lo dijo, lo enseñó. Orad por vuestros enemigos. Porque ¿qué virtud hay en decirle buenos días a un amigo? ¿Qué virtud hay? Pero un enemigo es diferente. Y el Señor Jesucristo dijo, orad por vuestros enemigos. Es una práctica que generalmente no hacemos. Pero debemos, sí, reflexionar, retirarnos, ponderar y orar por aquellas personas que están en la lista negra, para que Dios tenga de ellos misericordia. Si ellos se arrepienten o no, vienen a pedir perdón, ese problema no es suyo. Usted ya se libró de la culpa, se libró del enojo, de la rabia. Usted ya tiene alas para poder volar en dirección a Dios. Usted usa los salmos imprecatorios contra sus enemigos o intercede a favor de ellos para que el Señor tenga de ellos misericordia, los ilumine y les alcance su favor y su misericordia. Por la gracia de Dios, dice Riley, tomemos hoy la firme decisión de perdonar siempre y no guardar enojo, rencor, molestia, raíces de amargura en nuestro corazón. No es fácil, no es fácil, no es fácil, pero es lo que Dios exige de cada uno de nosotros. Amén. Padre, te pido en el nombre de Jesús que quebrantes nuestros corazones y que la palabra tuya, fiel y verdadera, llegue a nuestros corazones, para que Cristo sea glorificado y el Espíritu Santo pueda revelar a Cristo. Ayúdanos a cambiar nuestras vidas, a santificarnos, a fortalecernos en la fe, a vivir para tu gloria, Señor. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo, a todos los que te aman, a todos los que te buscan, los que imploran por tu compasión y tu misericordia. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Les quiero recordar que hoy, a partir de las 16 horas, nuestra hermana Jordana está lista para enseñar a los niños de 0 a 6 años. ¿Ya? Algunos hermanos que probablemente están llegando ahora a nuestra iglesia y tienen hijos pequeños, pueden comunicarse con nosotros. Tenemos clases los días domingos de las 16 horas en adelante con nuestra hermana Jordana. Y con los niños un poco más mayorcitos, de 7 años en adelante, nuestro hermano Lucas, a partir de las 16:30, le estará enseñando la palabra de Dios. También les recuerdo que todos los que tengan
sus diezmos y ofrendas deben hacerlas llegar a nuestra hermana Karen, nuestra tesorera en Coronel, nuestra hermana Marisa aquí en Concepción, San Pedro, y en San Carlos a nuestra hermana María José. Un fuerte abrazo a todos, queridos hermanos. Dios les bendiga muchísimo. Que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Amén.